este tema, hermano, es muy importante. ¿Cómo es que podemos incurrir en el pecado de muerte? Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 16. Amén. Bien, dice ahí la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Versículo 16: si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan no de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue, o yo no digo que se ruegue. Bien, hermanos, este tema es muy importante que lo consideremos, porque hay quien considera el pecado de muerte solamente un adulterio, una situación así de fornicación o de crimen, y los pecados que a veces se consideran pues no tan graves. Peligro, hermano, porque esos pecados a veces de amargura, a veces de contienda, esos pecados nos pueden llevar a la muerte, o pueden ser pecados de muerte, y eso es lo que vamos a ver en esta hora. ¿Cómo es que un pecado puede ser de muerte? Vimos en un estudio, hermano, el pecado de David y el pecado de Saúl. El pecado de David fue un adulterio y fue además un crimen. Sin embargo, Dios lo perdonó. El pecado de Saúl, alguien pudiera considerar, bueno, el pecado de Saúl no fue tan grave. Sin embargo, Dios no lo perdonó. Fue un pecado de muerte. ¿Y qué es lo que hizo la diferencia? Estuvimos viendo, ¿verdad? El pecado de Saúl es porque él nunca se arrepintió. Quiso encubrir su pecado, pidiéndole primeramente a Samuel el profeta que hablara bien de él delante de los ancianos de Israel, para que de esa manera encubrir su falta, encubrir su pecado. Y pues la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y bien, vamos a leer una escritura ahí en la primera carta también de Juan, ahí donde estamos, pero en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Lo tenemos? Bien, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí quiero detenerme un poco, hermano, en este versículo 7,
Pues dice que si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál será la evidencia de que andamos en luz? Bueno, la evidencia es ahí clara, que vamos a tener comunión entre nosotros. Y si tenemos comunión entre nosotros, va a haber perdón. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, si decimos que estamos en luz, como dice el versículo 6, si decimos que andamos en comunión con Él y que estamos en luz, pero si no tenemos comunión entre nuestros hermanos, no es cierto. Dice el versículo 6 que es mentira, que mentimos. Eso, hermano, puede llevar a la muerte a alguien, porque el hecho de que no tenga comunión con su hermano y que no sea capaz de perdonar a su hermano, eso le impide que nuestro Dios le perdone también. Eso le impide que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. El versículo 9 dice que si confesamos, hermano, nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Y para llegar a su presencia, hermano, necesitamos que Él nos perdone. Porque si no nos perdona el Señor, si seguimos con ese pecado, si seguimos con esa mancha, hermano, está escrito que allá no entrará ninguna cosa sucia o que haga abominación o mentira. Dice el capítulo 2 de aquí mismo, hermano. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 1. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, note bien, dice, por nuestros pecados. El apóstol Juan se cuenta a los hermanos diciendo que Jesucristo, nuestro abogado, es la propiciación. Es decir, el que puede hacer propicio por medio de su sacrificio que Él hizo, que nuestros pecados sean perdonados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Sí, hablando de los hermanos. Y no solamente por los nuestros, note ustedes, incluyéndose el hermano Juan, incluyendo a los hermanos, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí sí ya habla de los que están fuera, de los del mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Como un pecado, hermano, de amargura, de contención, de resentimiento, nos puede llevar a la muerte. Mateo capítulo 12, Evangelio según Mateo capítulo 12. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 31 y 32.
empero os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí está, hermano, el pecado de muerte. El pecado de muerte que habla primera de Juan 5:16 y el pecado como blasfemia contra el Espíritu Santo no es que sean dos diferentes, no. Habla del mismo pecado, que es el pecado de muerte, que no será perdonado a los hombres. Y el versículo 32 lo confirma, lo ratifica diciendo: cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Eso es lo que dice: no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y si no le será perdonado, es que es un pecado de muerte. Muchos, hermano, han caído en el error de confundir el pecado que habla aquí contra el Hijo del Hombre, porque aquí habla de dos pecados: uno, el que hablare contra el Espíritu Santo, y otro, el que hablare contra el Hijo del Hombre. Jesús se llamaba a sí mismo, hermano, el Hijo del Hombre. Y bueno, ¿por qué refiere esto el Señor Jesús? Siempre hemos dicho que es necesario, importante analizar el contexto. Y en el contexto de esta escritura vemos a los fariseos que decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sí, le atribuían ciertamente las obras de Dios, se las atribuían al diablo. Y alguien dice: ahí está, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, hermano, hemos dicho, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, estando en nuestra ignorancia, no llegamos a atribuirle las obras de Dios al diablo? A mí me pasó estando en la ignorancia, hermano. Y sabe que al apóstol Pablo también le pasó. ¿Sí? ¿O acaso al perseguir a la iglesia, a los santos, no es porque le atribuía esas obras de Dios al diablo? Y Pablo lo reconoce, hermano, ahí en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice: en el nombre del Señor Jesús, y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Perseguidor e injuriador. ¿Perseguidor de quién? De la iglesia, de los santos. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice como con ignorancia e incredulidad. Entonces, ¿cómo es posible que una persona, estando en su ignorancia, vaya a pecar contra el Espíritu Santo, si al Espíritu Santo ni siquiera lo conoce, ni siquiera lo han recibido? Hemos considerado, hermano, lo que dice ahí Juan capítulo 14, Evangelio según Juan capítulo 14, donde el Señor dijo en el versículo 16 y 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre,
al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros, refiriéndose a sus discípulos, vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Hemos dicho que la preposición significa dentro de. La preposición en significa dentro de. Entonces aquí el Señor está diciendo: el Espíritu de verdad que está con vosotros y será en vosotros, dentro de vosotros. Pero en lo que respecta al mundo, el mundo ni siquiera, hermano, puede recibirlo, no le ve ni le conoce. Entonces, ¿cómo alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, que ni siquiera le conoce, cómo puede blasfemar contra el Espíritu Santo? No puede, hermano. Blasfema contra el Espíritu Santo aquellos, hermano, que lo han recibido, aquellos que lo conocen. Los que están en el mundo y que blasfeman y dicen: no, hermano, no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Y los fariseos, hermano, aunque eran muy religiosos, sin embargo, hermano, no conocían al Espíritu Santo, no lo habían recibido. Y bueno, el Señor Jesús, refiriéndose a ellos, volviendo ahí a Mateo 12, dijo el Señor, refiriéndose a los fariseos, en el versículo 33 y 34. Mire cómo el Señor Jesús siguió hablando y dijo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras. Y ahí claramente se refiere a los fariseos, hermano. Pero mire lo que les dice: ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? O sea, es entendible que digan que yo, por el príncipe de Belcebú, echo fuera a los demonios. Ustedes no pueden hablar bien de mí siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta cierto punto, hermano, es entendible que alguien, estando en ignorancia y que no ha recibido el Espíritu Santo, que ni siquiera lo conoce, hable mal, porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Pero el Señor en esta enseñanza habló de una advertencia. Eso, lo que estos fariseos acaban de hacer, eso puede ser perdonado. Como el Señor perdonó a Pablo, ¿o no era Pablo un fariseo también, hermanos? No dijo fariseo de fariseos. Sin embargo, el Señor lo perdonó, aunque fue blasfemo. Pero cuidado, el que pecare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Alabamos el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo podemos, hermano, volviendo a la pregunta que hicimos al principio, cómo podemos incurrir en el pecado de muerte? Vamos ahí a Mateo capítulo 6, ahí mismo, pero en el capítulo 6. Versículo 14 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, hermano, el pecado cuando no tiene perdón. Y no se refiere a una ofensa en especial. No se refiere a una ofensa de adulterio, de fornicación, de crimen. No. Se refiere a cualquier ofensa que nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿No le parece grave eso, hermano? Que Dios no nos perdone. El pecado que no tiene perdón es cuando nosotros, hermano, no perdonamos. ¿Y por qué no perdonamos? Porque nos hallamos con amargura, con resentimiento en nuestros corazones. No podemos tener comunión con los demás. Y por consecuencia, no es cierto que estamos en la luz. ¿Quién es luz, hermano? Cristo Jesús. Juan 8:12 dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, mas tendrá la lumbrera o lumbre de la vida, la luz de la vida. Entonces, el que no tiene comunión con su hermano no es cierto que está en Cristo, no está en luz, está en tinieblas. Y eso lo puede llevar a la muerte. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos desde el versículo 14 y 15. En el nombre del Señor Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, alguien puede decir aquí lo que dice la Biblia, que lo que es necesario para ver al Señor es la santidad. Y alguien ha dicho: no le hace que no tenga paz con todos. Bueno, esa palabra, hermano, nos dice seguir. Es algo que nosotros, es un verbo y está en modo imperativo, que nosotros tenemos que seguir lo que hace la paz. Debemos de hacer todo lo posible por tener paz. No se puede vivir en santidad si no estamos en paz, ni con nuestra esposa, ni con nuestros hijos, ni con nuestros hermanos. O podrá ser santo alguien que está enemistado con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos. Podrá ser santo alguien así y venir aquí al lugar de reunión y levantar sus manos y decir: santo, santo. ¿Será cierto, hermano? No, hermano, es que no se puede vivir en santidad si tiene algo contra su hermano, contra su esposa, contra su hijo, contra su padre. Por eso el texto dice: seguid la paz con todos y la santidad. Estas cosas van de la mano, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirando bien, es decir, esta palabra mirando no se refiere propiamente a ver con los ojos, sino se refiere a que pongamos mucha atención en esto. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Qué es apartarse de la gracia de Dios, hermano? Veíamos algo de esto en el estudio antepasado que tuvimos parece que el domingo pasado. ¿Qué es apartarse, hermano, de la gracia de Dios? ¿Será grave apartarse de la gracia de Dios?
Claro, tan grave así que la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. La gracia de Dios, hermano, es la que trae salvación. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino por un don de Dios. Entonces, la gracia, hermano, es la que nos salva. Entonces, apartarse de la gracia de Dios es tan grave como perder la salvación, porque la gracia es la que nos salva. Apartarse de la gracia de Dios es tanto como un pecado de muerte. ¿Y qué es, hermano, lo que nos puede llevar a apartarnos de la gracia o de la salvación? Según este texto, ¿lo seguimos leyendo? Que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y que por ella muchos sean contaminados. Sí, entonces es la amargura la que nos puede evitar o impedir alcanzar la gracia de Dios. La versión 60 dice, mirando bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por eso es que hay que seguir, hermano, que no nos quedemos atrás, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Por alguna raíz de amargura que no perdona, que no le permite tener comunión con su hermano, con su hermana, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Es muy grave esto, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: si no perdonares, tampoco vuestro Padre os perdonará. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante seguir la paz con todos. Hechos capítulo 8. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 'Aquí se habla de un tal Simón que inclusive fue bautizado, hermano. Pues dice el versículo 13 que el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. También fue bautizado. Pero vamos al versículo 18. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Oiga, Simón quiso volver a ser grande como antes, pues era tan eminente este hombre que dice la Biblia ahí que todos los tenían embelesados por sus magias que hacía, sus hechicerías que hacía. Bueno, esta parte fue el punto débil de Simón, que él ya no tenía ya no tenía atención como la tenía cuando era mago. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así dice, hermano, el versículo 9. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Como que ese era el punto débil de Simón, quería ser grande.
al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había, ¿qué cosa? Engañado. La versión antigua dice: los había embelesado mucho tiempo. Los tenía perplejos, embelesados. Bueno, ahí, hermano, Simón les ofreció dinero. Versículo 18 dice: y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta potestad, que cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Antes, hermano, con toda la autoridad que el Señor dio a los apóstoles, le dijeron sin duda en el bautismo: tus pecados te son perdonados. Pero cuando alguien peca después de haber sido bautizado, ya no es de nuestra facultad decirle: tus pecados te son perdonados. Ahora Pedro le dice: arrepiéntete y ruega a Dios. Es un asunto entre tú y Dios. Ruega a Dios. Y es algo que Pedro no pudo asegurar o no podía asegurar. Ruega a Dios, no le digo ruega a Dios para que te perdone tus pecados, no. Le digo: si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23. ¿Qué es lo que llevó a esto, a pecar de esta manera a Simón, hermano? Versículo 23. Pedro, por el Espíritu Santo, lo descubre y dice: porque en hiel de ¿qué? De amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué tremendo cuando alguien cae en una hiel de amargura y consecuentemente en prisión de maldad. Ya no era tomado en cuenta. ¿Qué es lo que llevó a la amargura a este hombre? Pues quizás que él se sintió menos, que se sintió que ya no era tomado en cuenta como era tomado en cuenta antes, cuando era mago. Muchas cosas, hermano, pudieron acumularse que sintieron, que lo hicieron caer en este estado de amargura y en prisión de maldad. Eso, hermano, el hecho de que alguien caiga en amargura lo puede llevar, hermano, a la condenación. Lo puede llevar al pecado de muerte si no se arrepiente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 30. Al 31. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, ¿y qué más? Gritería y maldiciones o maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. No es casualidad, hermano, que la amargura aquí vaya acompañada del enojo, porque la amargura, eso trae enojo, trae ira, trae gritería, trae maldiciones.
Todas esas cosas, hermano, van de la mano, van acompañadas. ¿Y cuál es la solución para quitar la amargura? Versículo 32 nos da la solución, y hasta el capítulo 5 también. Dice: antes, en lugar de andar con esa amargura, con ese enojo, con esa gritería, con esas maledicencias o maldiciones. Ya hemos dicho, hermano, que maldiciones no son propiamente vociferar con palabras obscenas y sucias, no. Maledicencia o maldiciones es, como lo dice la palabra, maldecir, decir mal. Alguien que dice mal hasta de su esposa: qué fea estás horrible. Alguien que dice mal hasta de sus hijos: son unos inútiles, inservibles. Es una persona que está maldiciendo. Alguien que dice mal del día: qué día tan aburrido, tan soleado, no se ven más que las moscas. O alguien que dice mal hasta del día si está nublado: qué día tan triste y tan frío. Ella es una persona amargada, hermano. Dice mal de todo maldice, dice mal de todo. Eso es un síntoma, una evidencia de que esa persona vive amargada. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maldiciones sea quitada de vosotros. Versículo 32. Antes, en lugar de eso, sed los unos con los otros benignos, misericordiosos. ¿Y qué más? Perdonándonos. Esa es la cura, hermano. Perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ahí está la cura, hermano. Perdonándonos los unos a los otros. Porque si no nos perdonamos los unos a los otros, hermanos, si nos quedamos amargados, podemos dejar, o de hecho dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. Y eso es grave. Además, si no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Y eso nos puede llevar, hermano, al pecado de muerte. ¿Se da cuenta cómo el pecado de muerte no es precisamente el asesinato o el adulterio? No, hermano, no necesariamente tiene que ser eso. Toda maldad es pecado, está escrito. Y esta situación de amargura y de no perdonar puede llevarnos, o podemos incurrir en pecado de muerte. Pero hemos dicho, hermano, ¿qué es lo que provoca o cuál es la raíz de la amargura? Ya hemos dicho que las murmuraciones traen amargura. Ponerle oído a las calumnias, a las murmuraciones, a las mentiras. Por eso, en lugar de darle oído a las murmuraciones que pueden acarrearnos amargura en nuestras vidas, mejor, hermano, como dice el 5:2, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni qué más hay que nombrar, hermano, entre nosotros, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes, en lugar de andar con palabras torpes y necedades, antes que se nombren entre nosotros acciones de gracias.
gracias por el día, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por el pan de cada día, gracias por todo lo que me das, Señor, gracias. Oh, qué bendición, hermano, dar gracias a Dios en todo. Eso, hermano, nos trae felicidad, nos trae luz, nos hace estar en luz con nuestro Dios. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, qué importante entonces que sea quitada toda amargura, perdonándonos como también Dios nos perdonó en Cristo. Gloria a Dios. Por eso dijo el Señor Jesús allá en Marcos 9, Evangelio según Marcos capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened paz, o tened en vosotros mismos sal. Y luego, ¿qué dice? Y tened paz los unos con los otros. Eso es lo que nos da, hermano, un distintivo delante de Dios. Eso es lo que nos hace ser la sal de la tierra. Eso es lo que nos hace ser la luz del mundo. Sí, porque si Jesucristo es la luz del mundo, ¿qué dijo el Señor allá en Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tened paz los unos con los otros. Amén. Y para tener paz los unos con los otros, habrá que quitar la amargura, habrá que perdonarnos los unos a los otros, habrá que dejar murmuraciones, calumnias, chismes, y hablar entre nosotros con salmos, himnos, con cantos espirituales, cantando nuestros corazones al Señor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, ¿qué es, hermano? Vida y paz. La intención del Espíritu siempre nos llevará, hermano, a estar en paz con todos. Y para estar en paz con todos, hay que perdonar, hay que quitar la amargura de nuestras vidas. De lo contrario, hermano, mirad bien que ninguna raíz de amargura brotando o sin vida. Si no vivimos en paz, perdonando, amando, entonces, hermano, dejaremos de alcanzar la salvación. Dice el texto, dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios es la que nos salva. Es lo mismo decir, dejaremos de alcanzar la salvación. Gálatas 5, versículo 19. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? 5, versículo 19. Dice en el nombre del Señor Jesús: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. No es casualidad, hermano, que estén ahí juntas estos pecados: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones.
Sigue diciendo el 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No hay salvación. Es pecado de muerte seguir en cualquiera de estas cosas que pueden ser enemistades. Sí, quizás alguien diga, pero enemistad, ¿cómo algo con enemistad? Pues si yo no quiero ser amigo de esta persona, quiero estar enemistado, ¿cómo podrá eso llevarme a condenación? Bueno, pues no lo digo yo, lo dice la Escritura. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Todo eso, o los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿y qué más? Paz, tolerancia o paciencia, benignidad, bondad, fe. Gloria a Dios. La paz entre las virtudes del Espíritu Santo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12. Carta a los Romanos capítulo 12, versículo 9. Gloria al Señor Jesús. 12. Y de ahí los pasamos al 18. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegando a lo bueno. El 10 también. Amando los unos a los otros con caridad fraternal, amor de hermanos, previniéndonos con honra los unos a los otros. ¿Qué es prevenirnos con honra los unos a los otros? Prefiriéndonos con honra, hablando, honrando a nuestro hermano, a nuestra hermana, aún con nuestras palabras, previniéndonos con honra los unos a los otros. Versículo 18. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, o como dice la versión 60, en lo que depende de vosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Estar en paz con todos los hombres. Sí, hermano, en lo que esté de nuestra parte, en lo que dependa de nosotros, hay que estar en paz con todos. No demos lugar, hermano, a la amargura. No demos lugar, hermano, a la envidia. Cosas, hermano, que nos enemistan con nuestro hermano. Y qué terrible que dejemos de seguir la paz y la santidad. Por eso, al contrario, tener paz con todos los hombres. En lo que depende de vosotros, quizás alguien no se pueda estar en paz con él, tener una armonía con él, porque él no quiere, porque es contrario al Evangelio. Bueno, pues en lo que depende de nosotros, hermano, hay que estar en paz con todos. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 14 de mismo de Romanos. Mire lo que dice el versículo 14, versículo 19. Así que sigamos. Allá en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz. Aquí dice, nos vuelve a decir, sigamos lo que hace a qué? A la paz. Hay que seguir lo que hace a la paz. ¿Qué será lo que hace seguir, lo que es seguir lo que hace a la paz, hermano? Pues quitar toda amargura, no dar oído a la murmuración, a las calumnias, a los chismes.
de hablar calumnias, chismes o murmuraciones, hablar entre vosotros con salmos, himnos, canciones espirituales con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Hagamos, hermanos, sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 13, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. El último capítulo de la segunda carta a los Corintios, ¿lo tenemos, hermano? Resta, hermanos, que tengáis gozo. Una persona amargada no puede tener gozo, hermano. Resta, hermano, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa. ¿Y qué más, hermano? Y vivir en paz. Y así, si vivimos en paz o hacemos todo lo que depende de nosotros, el Dios de paz y de amor será con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vivir en paz, dejando todo pleito, celos, maledicencias, amarguras. En lugar de eso, vivir en paz. Efesios capítulo 4. Sí, hermano, es que todo esto, hermano, el darle lugar a la amargura, al no perdón, hermano, todo eso puede ser pecado de muerte, hermano. No es que me haya desviado del tema, no, sino que esto está totalmente ligado en dónde o cómo podemos incurrir en pecado de muerte. Efesios 4, versículo 1, ¿lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Y luego dice, en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué es esa palabra solícitos? Dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. ¿Qué quiere decir vínculo, hermano? La unión es lo que une, en el vínculo de la paz. La paz, hermano, es importante. En lugar de la amargura, de la gritería, del enojo, la paz, el vínculo de la paz. Y entonces dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros. ¿Y qué más? Y perdonándonos los unos a los otros. Recuerde, si no perdonamos, ¿qué dice allá Mateo 6:15? Si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y si Dios no nos perdona, ¿podemos entrar así a su gloria? ¿Podemos entrar así al tercer cielo? No. Por eso dice el texto, perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, divúlguelo, dígaselo a todos. ¿Verdad que no, hermanos?
de la manera que Cristo os perdonó. Ah, pero para que Cristo me haya perdonado, ¿lo tuvo que divulgar a todo el mundo? No. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Versículo 15. Y la paz de Dios, ahí está, seguid la paz con todos. Y así, hermanos, si seguimos la paz con todos, perdonándonos los unos a los otros, entonces la paz de Dios, no la amargura, sino la paz de Dios, gobernará vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios, hermano. Y bueno, ahí está, hermano, la clave para que en lugar de amargura, disensiones, enemistades, haya paz. La clave está también en lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia. Qué bonito cuando un hermano es de hablar de Cristo, hermano. Hermano, ¿cómo ve esta escritura? ¿Cómo ve lo que me dijo, lo que me habló el Señor en esta escritura? Mire, hermano, que las maravillas de Dios. Qué bonito es hablar del Señor. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículo 10 y 11. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien. ¿Y qué más tiene que hacer? Busque la paz y sígala. Y si seguirla implica perdonar, implica amar, bueno, pues hay que hacer todo lo que depende de nosotros. Busque la paz y sígala. Segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Versículo 11, versículo 12 y 13. Dice en el nombre del Señor Jesús: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia, con cuidado, que seáis hallados de Él sin mácula, sin mancha y sin reprensión, y además que seamos hallados de Él, ¿cómo? En paz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y para estar en paz, hermano, necesitamos perdonar. Para estar en paz necesitamos quitar toda amargura que nos puede impedir de alcanzar la gracia de Dios. Que seamos hallados en paz, amando, perdonando, no murmurando, no calumniando, sino hablando entre nosotros con salmos, himnos, hablando que la palabra de Cristo habite en nosotros en abundancia. Se da cuenta, hermano, cómo faltas
que a lo mejor no considera tan graves, pero si está ahí con aquella enemistad, si está con esa amargura, si está con ese resentimiento y no perdona, peligro. Póngale ahí como quien dice luz ámbar, peligro, porque eso puede llevarlo a la condenación, puede hacerlo incurrir en el pecado de muerte si no se arrepiente, si no pide perdón, si no perdona, si no busca la paz con sus hermanos.